Poderoso Dios, Dios me los bendiga, mis hermanos. En el día de hoy descubrí algo que para mí es sumamente importante. Es acerca de predicar el Evangelio, no solamente a las almas que están perdidas en el mundo y que no conocen a Cristo, pero también predicar las profundidades del Evangelio a la iglesia. Digo esto porque en tiempos pasados yo siempre describía el ministerio de un evangelista como que era simplemente y exclusivamente un ministerio de llevar las buenas nuevas de lo que Jesucristo hizo por el mundo al mundo, al mundo que no conoce a Jesucristo. O sea, que yo siempre pensaba que el ministerio de evangelista, y esto yo lo enseñaba antes, yo enseñaba que el ministerio de evangelista no era para la iglesia. Fíjese bien, yo sé que para muchos esto va a traer un poquito de confusión, porque primero que nada, tenemos que explicar que hay una confusión de terminología del uso de la palabra evangelista dentro de las iglesias. Nosotros por mucho tiempo hemos utilizado esa palabra evangelista para describir cualquiera que va predicando de iglesia en iglesia. Eso no es un evangelista. Muchas veces estas personas lo que van es a exhortar, van de iglesia en iglesia exhortando, o muchos de ellos tienen algún don espiritual. Vamos a decir que tienen profecía o palabra de ciencia, y como la gente quiere ver eso en acción, pues los invitan a las iglesias con el propósito de que se manifiesten esos dones, pero como lo invitaron, como tienen un don, pues prácticamente lo categorizan como un predicador o un evangelista, lo ponen a predicar simplemente porque tiene un don. Y hay personas que tienen dones que no saben predicar, que no tienen palabra para predicar, pero los ponen a predicar porque tienen un don y la gente quiere ver ese don manifestado. Y muchas de esas personas que predican de esa manera simplemente porque tienen un don, la iglesia les llama evangelista. Eso es un error. Un evangelista es alguien que predica el evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo que Jesucristo hizo por nosotros. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es el evangelio que Pablo predicaba, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15. Alguien que predica esa muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, eso es un evangelista, alguien que se dedica a esa predicación. Sin embargo, el evangelio tiene una profundidad más allá de eso, porque le predicamos al mundo lo que Cristo hizo por ellos, que Él murió por ellos y que a través de la fe en Él pueden tener perdón de pecados. Y muchas veces nuestro evangelio se queda ahí, bien por encimita, en la orillita, casi no profundiza, y la gente piensa que eso es el todo del evangelio. Pues yo siempre pensaba que el evangelista, como eso es para lo cual fue llamado, para predicar el evangelio, yo siempre pensaba que él fue llamado exclusivamente a predicarle al mundo y no a la iglesia. Sin embargo, en el día de hoy entendí otra cosa. Estaba escuchando unos hermanos que estaban explicando, tenían una plática, y uno de ellos hizo un comentario que me abrió los ojos a esta verdad. Y es que él dijo que el evangelio no solamente se tiene que predicar al mundo, pero bíblicamente se tiene que predicar a la iglesia. De momento se me abrieron los ojos y yo dije, Dios mío, esto era algo que yo no sabía, pero que ahora entiendo que me faltaba. Porque fíjese, aunque yo antes, y esto es importante, por favor sígame, estoy tratando de explicar el porqué de esto. Aunque yo antes enseñaba que el ministerio de evangelista era solamente para el mundo, para los perdidos, no para la iglesia, habían ciertos versículos como que me incomodaban. Y aquí hay una enseñanza bien bonita. Cuando tú crees algo
y tú lees algún versículo como que va contrario a lo que tú crees o como que te incomoda, párate ahí. Porque posiblemente, subraya eso, posiblemente lo que tú estás creyendo o está incompleto o está mal. Y por eso es que hay un versículo o dos que como que no cuadran exactamente con lo que tú crees. Eso es tiempo de parar y observar. Ok, seguimos. ¿Cuáles eran los versículos que a mí no me cuadraban? Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Pablo le explica a Timoteo en medio de un contexto donde había ya apostasía en la iglesia primitiva, donde habían falsos maestros, falsos ministerios, donde se estaban enseñando ya fábulas. Pablo le escribe a Timoteo, y esto le aplica a todo ministerio que está bajo esa condición. Él le dice a Timoteo: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, y sigue, que prediques la palabra. Esto es segunda de Timoteo capítulo 4. Pablo hablándole a un pastor. Timoteo era un tipo de pastor en aquel tiempo. Él le dice, ya que hay toda esta falsa enseñanza metiéndose en la iglesia y algunos no sufrirán la sana doctrina, te requiero delante de Dios. Eso es algo ya bien serio. Un requerimiento es como algo que no hay opción. Y después le dice delante de Dios. Es como que él conjura a Timoteo. Lo pone como bajo una obligación, llamando a Dios por testigo. Imagínate el peso de eso. Requiero yo pues delante de Dios. Y después viene y brinca. Y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Ves? Pablo ya le está advirtiendo a Timoteo que él se tiene que dedicar a enseñar la verdad, la sana doctrina, a su congregación, a los santos de Dios. Y eso me tiene sentido porque él era pastor. Ahora, ¿dónde viene el versículo que me incomodaba? Bueno, en este mismo capítulo, él le sigue diciendo instrucciones de esto, de predicar la sana doctrina. Y en el versículo 5, él le dice, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cada vez que yo llegaba a esa parte, el principio del capítulo lo entendía lo más bien. Ok, un pastor, ese es el trabajo que tiene. Él tiene que redarguir, él tiene que exhortar, él tiene que enfatizar la sana doctrina de la iglesia, él tiene que velar por las falsas enseñanzas que no se metan y tiene que instruir al pueblo. Eso todo tiene sentido. Pero después cuando yo llegaba al versículo 5, siempre me incomodaba porque le decía, haz la obra de evangelista. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver? Haz la obra de evangelista con lo que él está hablando anteriormente. De que le exhorte a la iglesia. De que enseñe la sana doctrina. Cuando uno va al mundo, mayormente uno lo que está es evangelizando. Cuando Pablo está hablando aquí de predicar y enseñar la sana doctrina, pues se entiende que le está dando instrucciones de cómo predicar en la iglesia. Exhortar, reprender, corregir. Eso es lo que se hace a una iglesia, gente que ya han conocido al Señor y que están aprendiendo a cómo desarrollarse en Dios y obedecer su palabra. Sin embargo, de momento en el versículo 5 yo me encontraba que decía, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa partecita siempre me incomodó. Haz la obra de evangelista. ¿Por qué le decía Pablo a Timoteo en el contexto pastoral, haz la obra de evangelista? Nunca lo pude cuadrar. Lo que yo pensaba en mi mente era que también como pastor le tocaba salir al mundo y evangelizar. Y eso era parte de su ministerio. Esa es la manera que yo como que trataba de hacer sentido de esa palabra. Pero nunca tenía paz en mi corazón acerca de esa interpretación. Pues sucede que ese no es el único versículo que a mí me incomodaba. En Efesios 4, no voy a tomar el tiempo de leerlo para cortar el tiempo, ya van 9 minutos. Pero en Efesios 4, ahí Pablo explica que el Señor dio ministerios a la iglesia.
por ahí por Efesios 4:11, dio ministerio. Uno de ellos es el ministerio de evangelista. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me confundía sobre eso? Bueno, más abajo, él sigue diciendo, creo que es en el versículo 12, que el evangelista, junto con los otros ministerios, dice que fueron puestos para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, eso a mí no me cuadraba, porque ahí dice que el evangelista fue para edificación de los santos, eso es dentro de la iglesia, eso es la iglesia, y para la edificación del cuerpo de Cristo, esa es la iglesia. Entonces, en mi mente un evangelista era para predicarle al mundo, pero aquí Pablo está diciendo, incluyendo al evangelista, como uno de los ministerios que fue puesto por Dios para edificar el cuerpo de Cristo, que es para, ¿cómo es que él dice aquí? Perfección de los santos. Mira qué lindo, perfección es para completarlos, para que estén perfectos y cabales, completos, que no les falte cosa alguna, que estén completamente preparados para toda buena obra de Dios. Eso es el perfecto. Entonces, en mi mente, ya que el evangelista era solamente para predicar el evangelio, las buenas nuevas al mundo, yo decía, ¿cómo es entonces que aquí Pablo incluye al evangelista como uno de los ministerios que va a perfeccionar los santos y a edificar el cuerpo de Cristo? Porque eso se hace dentro del contexto de la iglesia, a la gente que ya está convertida. Esos dos versos y otro más, que no recuerdo ahora, me incomodaban, porque aunque yo estaba bastante seguro de lo que yo decía, de que los evangelistas era para evangelizar el mundo, como que faltaba algo. Algo en mí como que me decía, algo está mal, porque aquí hay unos versos como que no cuadran. ¿Qué sucede? Hoy, escuchando a esos hermanos, se me abrió la mente a través de ellos, gloria a Dios por ellos, aunque ellos no lo explicaron, pero un solo comentario que hizo uno de ellos me prendió la bombilla. Me trajo ese conocimiento. El evangelio es necesario que lo prediquemos en la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos de nosotros no conocemos el evangelio. No el evangelio completo, solamente conocemos el principio del evangelio. ¿Cuál es el principio del evangelio? Que el Señor murió por nosotros y que si tenemos fe en Él, Él nos perdona nuestros pecados. Y obviamente eso sí es una buena noticia. Pero después de ahí, no conocemos mucho del evangelio. No conocemos las profundidades del evangelio. El poder, como dice Pablo a los romanos, el evangelio de Cristo es potencia de Dios. Potencia. Hay un poder escondido en el evangelio de Cristo que la iglesia no conoce muy bien. ¿Y por qué esto que me impacta tanto? Porque me di cuenta que la razón que muchas personas dentro de nuestras iglesias se descarrían tanto es por falta de que se les predique la grandeza, la altura, la longitud, la profundidad de lo que es el verdadero evangelio de Cristo. Entonces, como no tienen ese conocimiento, se les hace fácil tambalearse, porque ese evangelio es una buena noticia tan y tan grande que si nosotros la entendiésemos por completa y la creyéramos, no caeríamos jamás. Porque ese evangelio no solamente te perdona tus pecados pasados. Ese evangelio promete que mientras tú tengas fe en el Hijo de Dios, tus pecados todos, aun los que tú vas haciendo en el futuro después de tu conversión, esos pecados son perdonados por el sacerdocio del Hijo de Dios. Él intercede por nosotros, Él intercede por nuestras debilidades y muchas otras cosas que están envueltas en esta profundidad del Evangelio, que mucha gente no sabe, que si las supieran se pudieran sostener en el Evangelio. Y me da pena, y por eso es que hago este video. Me da pena porque se me abrieron los ojos a la realidad que muchas personas, muchos de nuestros hermanos se han caído del Evangelio porque no
conocían la profundidad del poder del Evangelio, la grandeza de lo que Jesucristo ha hecho por ellos. Y ahí es donde entra el trabajo del evangelista dentro del Evangelio. Ahí es donde entra la importancia de la predicación del Evangelio a la iglesia, dentro de la iglesia de Jesucristo. No es meramente predicarle la simpleza o lo básico del Evangelio, sino más bien profundizar a la iglesia en el poder del Evangelio. Eso hace falta, y eso ha hecho falta por mucho tiempo. Y en vez de nosotros predicarle y revelarle el poder que está escondido en el Evangelio de Jesucristo a los hermanos, lo que hemos hecho es que simplemente al principio, cuando no conocen a Cristo, le explicamos algo básico del Evangelio, y una vez que logramos que ellos se conviertan y se arrepientan, de ahí en adelante, en vez de profundizarlos más en el Evangelio, la palabra del Evangelio de Cristo, lo que hacemos es que inmediatamente ahora le damos reglas. Y reglas, y reglas sobre reglas. Básicamente lo que hacemos es que los volvemos a poner bajo el yugo de la ley. Y la gente, conociendo solamente un chispito del Evangelio, les faltan las fuerzas para poder cumplir todas esas reglas y leyes que empezamos a imponerles. Y cuando pasa el tiempo se sienten más y más debilitados, más y más cargados, y se hunden en la conciencia y culpabilidad del pecado que llevan en su vida. ¿Qué es lo que los puede libertar de esa conciencia de pecado? La predicación del verdadero y profundo Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, que dice Pablo, es potencia de Dios. El Evangelio, que es la buena noticia, eso es lo que quiere decir el Evangelio, una noticia que es publicada para que los hombres entiendan que algo bueno ha sido hecho por ellos. Pero este Evangelio que predicamos no es cualquier Evangelio, porque hay muchos evangelios, hay muchas buenas noticias que no tienen nada que ver con Cristo. Este que predicamos es el Evangelio de Cristo. Que una de las profundidades que hay en este Evangelio es que de la misma manera que Él murió, fue sepultado y resucitó para gloria, a través de Él nosotros también podemos morir a todo lo que nos agobia en pecado, ser sepultada esa vieja vida para resucitar a novedad de vida, donde esa vieja vida de pecado jamás y nunca volverá a existir. Alaba la gloria de papá. Eso suena grande, pero es prometido por el verdadero Evangelio. Ahora, ¿qué sucede? Hay algunos que han escuchado de que hay que vivir sin reprensión. Eso está en la Biblia. Irreprensible. Guardaos irreprensible para el día de la venida del Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. 1 Timoteo capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Todo vuestro ser. O sea que nada puede tener mancha ni arruga. Pero ¿qué sucede? Tú no puedes hacer eso de tu propia fuerza. Cuando tú solamente lo único que conoces un poquito de evangelio, especialmente si lo que tienes un poquito de conocimiento, tus esfuerzos van a ser insuficientes para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Así dijo Pablo. Y mira que ese hombre tenía revelación. ¿Qué es lo que sostenía a Pablo? En medio de sus dolores, en medio de su sufrimiento, en medio de los ataques que él sufría, él se aguantaba y se sostenía en el Evangelio. El Evangelio de Cristo, lo que Cristo hizo por él. Cómo Cristo lo amó siendo él un hombre tan malo. Cómo Cristo lo amó siendo él tan blasfemo. Cómo Cristo lo amó siendo él uno que persiguió a la iglesia, persiguió el mismo cuerpo de Jesucristo, y ese mismo Jesucristo se le presentó y lo amó. Le perdonó todos esos pecados. El que Pablo lo atacara a Jesús, o algunos dirían que hay que decir Saulo. Saulo atacó a Jesús, al cuerpo de Jesús, y ese mismo Jesús atacado viene por él,
lo escoge, lo limpia, lo lava, lo santifica, lo llena del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo de Dios, y después lo toma por siervo. Con razón él mismo dice, a lo último me llamó a mí como a un abortivo. Lo llamó a él por último, así como si fuese él un abortivo. O sea, él se sentía que él no merecía ser escogido por Dios, mucho menos ser apóstol. Eso a él le abrió y le expandió la mente en el conocimiento del Hijo de Dios, en el conocimiento del Evangelio de Cristo, que nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda conciencia de pecado. En algún momento quisiera yo, cuando Dios me revele esto más profundamente, explicar la grandeza del Evangelio de una manera más expansiva, porque se me está abriendo el conocimiento del poder del Evangelio. Hay que volver a hablarle el Evangelio a la iglesia, pero no cualquier Evangelio, no algo superficial, no lo que han oído por años y años. Hay que profundizarlo para que se fortalezcan en el poder que hay en esa buena noticia. Ay, mi hermano, esa noticia es tan bella. Esa buena noticia es tan bella, tan buena, tan alentadora, que cuando tú, aún en tus debilidades y cuando caes en pecado, tú puedes saber que Dios te amó con un amor tan grande que aún tú pecando, Él dice, puedes venir a Él y encontrar que tú tienes un abogado. Un abogado que pelea y lucha por ti, aun cuando tú pecaste contra Él. Sí, porque es contra Cristo que pecaste. Cuando tú pecas contra Dios, pecaste contra Cristo. Y Cristo se pone intermediario, mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Ese hombre que fue crucificado por ti y por mí, lo hizo por ti, te salvó. Y después que te salva, tú vienes y le vuelves a fallar a Él. Y Él mismo viene y aboga por ti otra vez para que tú no caigas. Eso es siempre y cuando tú no abuses la gracia del Señor. Eso es siempre y cuando tú no peques voluntariamente. Sí, porque para el que peca voluntariamente ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Eso está en el libro de Hebreos. Sí, porque esta gracia no es para ser pisoteada. Esto es una grande gracia que Dios nos ha dado. Tú puedes ser libre de la culpabilidad de pecado. Si tú no has tratado de pecar en contra de Cristo, de tu propia voluntad, pues tú tienes acceso ahora, de acuerdo al libro de Hebreos, al trono de la gracia, para encontrar socorro para el momento de tu dificultad, de tu vulnerabilidad, ese momento donde tú eres vulnerable a las acusaciones del diablo. Tú ahora tienes acceso a un trono, aunque tú pecaste, pero como tú no lo hiciste a propósito, a sabiendas, tú puedes correr a ese trono a encontrar socorro. Cuando tú le fallas a Dios en tu fe, tú pecaste. Yo pequé cuando yo le fallo a Dios en fe. Es pecado. Dudar es pecado. No confiar en Dios es pecado. Y en ese contexto, todos pecamos. ¿Y cómo nos vamos a salvar si estamos pecando de esa manera, no creyendo en algunas cosas, dudando en otras? ¿Cómo nos vamos a salvar si al cielo no se puede entrar con pecado? Ahí es donde entra la buena noticia del Evangelio de Cristo. Esos pecados que tú cometes sin querer, el sacerdote, según el orden de Melquisedec, ese sacerdote que es según el orden de Melquisedec, el Hijo de Dios, Jesucristo el hombre, Él continúa haciendo sacrificio, intercediendo, vamos a decirlo de esa manera. Sí, porque Él hizo un sacrificio una vez y por todas, pero ese sacrificio continúa siendo eficaz, haciendo su trabajo. Eso no es que Él está volviendo a hacer el sacrificio otra vez y otra vez y otra vez. No. Él hizo un sacrificio una vez y por todas y Él entró al lugar santísimo, en lugares celestes. Y ese sacrificio está vigente
desde ayer hasta hoy y mañana, y continúa lavando. La sangre que se derramó allí en aquel Calvario continúa lavando de pecado a todo el que cree. Así que, mi hermano, hay que volver a explicar las profundidades del Evangelio en la iglesia. Porque muchos, por no entender eso, se dieron por vencidos. Se cuitearon del Evangelio, se cuitearon de la iglesia. Dijeron, yo no puedo más porque yo no doy el grado. Yo no soy suficientemente santo. Por más que trato me caigo. Y se dieron por vencidos porque no conocieron cuán grande y cuán mucho podía alcanzar el Evangelio en sus vidas, aún en medio de sus debilidades. El punto de lo que estoy hablando, el Evangelio no solamente es para el mundo. El Evangelio, especialmente la profundidad del poder del Evangelio, es para explicársele a la iglesia. ¿Y cuál responsabilidad veo ahora que tienen los que son verdaderamente llamados por Dios evangelistas? ¿Cuál es la responsabilidad que yo veo en ellos ahora? Que si Dios te llamó evangelista, juntamente con ese ministerio, te reveló el poder del evangelio, la profundidad del poder del evangelio. ¿Y quién mejor que tú entonces para explicar el poder de ese evangelio a la iglesia? Con razón, la Biblia te dice en Efesios capítulo 4, evangelista, hombre de Dios, que Dios capacitó para predicar la palabra, también tienes que predicar el evangelio. Escucha bien, con razón, allí en Efesios capítulo 4, le dice a los evangelistas, puestos para la perfección de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, mi hermano, a todos nos toca, a toditos nos toca enseñarle el evangelio a los hermanos en la iglesia. Porque con ese evangelio, el conocimiento de ese evangelio poderoso, es que ellos se van a poder sostener en medio de las acusaciones del enemigo. Y van a poder tener el poder para vencer el pecado. Y van a poder tener el poder para perfeccionarse en Dios. No que dejemos de explicar las otras doctrinas de la iglesia o que dejemos de explicar que hay que vivir en santidad. No, no, no. Es que hay que añadir esto, porque se ha perdido esto en la iglesia. Y muchas veces lo que se hace es exhortar. Muchos evangelistas que tienen ese título, que se llaman evangelistas y que dicen que son evangelistas por ministerio, ellos lo que se dedican es a exhortar y a motivar la iglesia. Eso no es predicar el evangelio. Si eres evangelista, enséñale el poder del evangelio a la iglesia. Y pastor, Pablo le dice a Timoteo, que se considera que era un pastor. Timoteo se considera ser un pastor. Y Pablo le dice a ese Timoteo, haz la obra de evangelista. De modo que yo entiendo que todo pastor tiene la responsabilidad también de educar la iglesia en cuanto a lo que es el evangelio. El poder que hay escondido en ese evangelio para que esas ovejitas se fortalezcan y crean en Dios más y más cada día y crean esa buena noticia que es de Dios cada día y puedan sostenerse por esa palabra y no tener miedo de que se vayan a perder, porque tienen un mediador, tienen una promesa y tienen una buena noticia que es más grande de lo que nos podemos imaginar. Así que, mi hermano, pon tu fe en el Evangelio de Cristo. Él hizo un trabajo que no se va a echar a perder bien fácilmente. Lo que Él hizo, lo hizo bien y es poderoso. Pero hay que creerlo, hay que conocerlo. Necesitamos que nos lo expliquen para poder crecer en la gracia de Dios. Así que Dios te bendiga. Fortalécete en el Evangelio de Jesucristo. Créelo para tu vida. Estúdialo en la Biblia. Y busca ministerios que te enseñen el poder de ese Evangelio. Hay denominaciones que enseñan esto mucho más que otros.
Hay denominaciones que se especializan mucho más en enseñar el poder del Evangelio a sus miembros. Y si tú los examinas, en esas denominaciones que hablan mucho del Evangelio y enseñan mucho las profundidades y el poder del Evangelio, tú vas a ver que son muchos menos los que se descarrían y se van al mundo a pecar. Y en las denominaciones donde casi no se habla de la profundidad del Evangelio y del poder del Evangelio, tú vas a ver que muchos empiezan y corren duro al principio y después se caen. Porque el Evangelio, el conocimiento del poder que hay en el Evangelio, es algo que te sostiene en esta carrera, en la carrera de la fe. Así que fortalécete en el conocimiento de Dios, fortalécete en el Evangelio, en el conocimiento de ese buen anuncio, de que Cristo hizo algo bien grande por ti. Y es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.